En el día de hoy hablaremos de la película Manderley de Lars von Trier, que pertenece a la trilogía, que aún no es trilogía, que se llama Estados Unidos, Tierra de Libertad. Hablaremos con spoilers, así que si no la has visto, ve a verla. Manderley es secuela directa de Dogville, así que aún veremos cómo la historia se desarrolla en un escenario teatral, al igual que Dogville. La historia sigue y continúa con las desventuras que se enfrentará nuestra querida chica Grace, que después de los sucesos vividos en Dogville, vemos como Grace y su padre llegan a un nuevo lugar llamado Manderley, en el cual aún en este lugar se sigue ejerciendo la esclavitud sobre los negros. Esto provoca en Grace un fuerte deber moral, así que decide quedarse un tiempo para cambiar esta situación. La película hace una crítica al peso de ser libre y de libre albedrío, más que una crítica histórica al esclavismo. Como sabemos, la principal dueña de la plantación estaba en las últimas, y justo cuando llega Grace termina muriendo. Antes de morir tiene una charla con Grace, donde ella le recrimina que el esclavismo se terminó hace varios años y que esta gente debe ser libre. La dueña sabía que esto tarde o temprano tenía que pasar, pero deja entresijo que hay algo más profundo, por lo cual en su plantación se continuó ejerciendo el esclavismo. Antes de morir le pide que de favor queme su libro, ya que esto será mejor para todos. Como sabemos, nuestra querida Grace es una chica idealista y con un alto grado de conciencia, a la cual llegó con buenas intenciones a Manderley, y una vez muerta la dueña de la plantación, Grace decide quedarse durante un tiempo para enseñarles a los esclavos a cómo ser libres. Después de que la dueña muriera, Grace junto con los ayudantes de su padre terminan forzando a que los demás integrantes de la familia y los esclavos convivan en un entorno totalmente libre, donde los esclavos podrán decidir por sí mismos el rumbo de sus vidas. Durante su tiempo en Manderley vemos cómo a los esclavos les cuesta decidir por sí mismos y tener iniciativas sobre lo que tienen que hacer, a lo cual Grace se preocupa por esta situación, ya que pareciera que no están muy contentos por ser libres, así que decide buscar el libro que la dueña mencionó. Ahí descubre las normas de la plantación y también que los esclavos habían sido clasificados psicológicamente por tipos del 1 al 7. Durante la película vemos que por culpa de la libertad otorgada a los esclavos, las actividades que se hacían regularmente en la plantación empiezan a ser caóticas y terminan complicándoseles a los habitantes de Manderley, pero a pesar de eso logran salir a flote. Pero todo empieza a ir cuesta abajo cuando pasan dos acontecimientos. El primero, cuando la hija enferma de uno de los esclavos termina muriendo, porque Wilma terminó comiéndose la comida buena que era de la niña para que ésta se pudiera recuperar. Esto terminó desembocando en una votación donde los esclavos exigían justicia en contra de Wilma, que violó el pacto de cederle la comida buena a la niña, así que deciden usar lo que Grace les enseñó, la democracia. De esta manera deciden matar a Wilma mediante una votación, pero el verdugo sería Grace. A pesar del acontecimiento de la muerte de los dos esclavos, la comunidad había dado un avance significativo sobre cómo ser libres y hacerse cargo de las actividades de la plantación para que pudieran sobrevivir y subsistir de esta mientras ejercían su libertad, y el ambiente entre ellos era bueno. Grace le había dicho a los muchachos de su padre que se fueran, ya que la situación en Manderley ya estaba casi en su recta final, que después de que se fueran los muchachos, Grace tenía planeado dejar Manderley también, ya que su trabajo aquí ya había acabado. Pero todo este plan color de rosa cambia cuando ocurre el segundo acontecimiento. El segundo acontecimiento pasó cuando desaparece el dinero que tantos se habían esforzado en obtener gracias a la cosecha. Este acto desembocó en una turbulenta pelea y algunos esclavos terminaron muriendo en el proceso, y donde también por la gravedad de la situación los miembros de la familia de la dueña de Manderley, que aún vivían ahí, terminaron huyendo. Después de eso se sabe que fue otro esclavo quien se había robado el dinero, así que Grace decide convocar una reunión donde les revelará la verdad a los esclavos sobre quién se robó el dinero y sobre el libro de la dueña, que contenía los secretos sobre cómo controlar Manderley. Este era su regalo para ellos, ya que ella tenía planeado irse. Aquí nos enteramos que Wilhelm es quien había escrito el manual sobre la clasificación psicológica de los esclavos y sobre las normas a ejecutar para una convivencia tolerable y sana en Manderley. Ahí nos damos cuenta de que es una persona muy inteligente y que también tiene un alto grado de conciencia, pero diferente al de Grace. Ahí sabemos que la dueña y él lo hicieron porque sabían que su gente no estaba preparada para la libertad. Aquí hacen una pregunta parecida a la que hacen en Dogville, y es, ¿los esclavos estaban listos para el mundo o el mundo realmente estaba listo para ellos?
También sabemos que ciertos grupos de esclavos sabían la realidad de Manderley y la del mundo, y otros no sabían nada. Después sabemos cuáles eran las ventajas de vivir bajo el manual que él escribió. Una de las ventajas era que tenían techo y comida, y que podían culpar al amo sobre sus miserables vidas, en lugar de culparse a ellos mismos. Se establecieron las clasificaciones en base a sus patrones de conducta. El dinero se prohibió para evitar la ruina y miseria de las familias. Después de eso, los esclavos están a favor de que la ley del ama siga en vigor y que es necesaria para vivir en Manderley. También exigen que Grace ocupe el lugar del ama. Los esclavos siempre pudieron escapar, pero nunca tuvieron interés en ser libres, ya que estaban a gusto con la ley del ama. Grace, al sentirse amenazada por la multitud de esclavos, decide aceptar quedarse, pero ella en realidad tenía planeado escapar en unos minutos, ya que se suponía que su padre iba a venir por ella. Lamentablemente Grace no pudo reencontrarse con su padre, ya que ella y los esclavos decidieron cambiar el horario del reloj por votación, por lo cual a Grace se le hizo tarde y no pudo reencontrarse con su padre. Al final Grace termina escapando de ellos. La película hace una crítica a la libertad y sobre qué es lo que significa ser libre. El esclavo que escribió la ley del ama sabía muy bien que ellos podían escapar en cualquier momento. También sabía lo que pasaba en el mundo exterior y también algunos esclavos sabían esto, pero sin embargo decidieron quedarse en Manderley y seguir siendo esclavos entre comillas, ya que realmente estaban ahí por voluntad propia. Entonces, al quedarse por voluntad, podríamos decir que hace tiempo que dejaron de ser esclavos, ya que siempre tuvieron la llave para huir, pero no lo hicieron por comodidad. Una parte de la crítica que hace es que es difícil ser libre, ya que hay que asumir la carga de tus decisiones, ya que no puedes echarle la culpa a nadie, cosa que con la ley del ama se evitaba, ya que le podían echar la culpa a ella de cualquier cosa y no tenían que decidir nada, y como no podían decidir nada, nunca sentirían frustración por sus decisiones. También que no todas las personas tienen la voluntad de actuar por sí mismas, sino que algunas están arraigadas a hacer lo que otros les digan, ya que es más cómodo y más fácil hacer lo que otros te digan que hacer todo por ti mismo, ya que eso es lo que significa ser libre, ¿no? Decidir todo por ti mismo y hacerte cargo de tus decisiones. Los esclavos se dieron la libertad de decidir sobre ellos mismos a la dueña, ya que para ellos era lo mejor, ya que no tenían que cargar con ese peso que para ellos era algo desolador de hacer. También que estaban acostumbrados a vivir así y dentro de lo que cabe, ese estilo de vida para ellos era suficiente. No tenían lujos, pero vivían bien. El sistema de la ley del ama les funcionaba. La película pone en juicio que ser libre y decidir por ti mismo no siempre es bueno, cosa que vemos con el esclavo que escapó al principio. Él fue la excepción a los demás. Él quiso hacerse cargo de su libertad, pero lamentablemente acabó mal. A pesar de que el esclavo que escribió la ley del ama era una persona muy inteligente, no quiso hacerse cargo de ese puesto, de ser el amo de los demás. Algunos podrían decir que es porque no era blanco, pero realmente no creo que haya sido esa la razón, sino más bien que no quería cargar con ese peso, ya que el ser amo también implica estar vinculado a algo, y al estar vinculado a algo es un peso que vas a tener que arrastrar, y como dije antes, es más cómodo y simple solo seguir órdenes, ya que no cargas con nada. Y dentro de lo que cabe, si cargas con algo, aunque sea tu propia libertad, ¿hasta qué punto puedes decir que eres libre? Ya que al tener la actitud de los esclavos de no querer cargar con su propia libertad, de alguna manera se podría decir que ellos eran más libres que el ama, ya que no cargaban con nada. La naturaleza de los esclavos en Manderley era como la de las ovejas, que necesitan a su pastor, y Wilhelm sabía esto, sabía que su gente no iba a poder hacerse cargo de esta nueva adversidad, y bajo el mandato de la ama vivían sin problemas, pero cuando llegó Grace los problemas surgieron. Y es de esta manera como veían los esclavos de Manderley su situación. Al principio Grace y su padre tienen una conversación a manera de spoiler de lo que veríamos en Manderley, sobre el problema filosófico que se desarrollaría más adelante sobre la libertad en la película, con el recuerdo del pájaro que tuvo Grace cuando era niña. Así que dime qué te pareció la película, y bueno, eso sería todo.